Gracias por acompañarnos una vez más en Caleidoscopio, un programa sobre temas que ocupan y preocupan a los mexicanos, un espacio que recoge el pulso de la sociedad a través de encuestas del Gabinete de Comunicación Estratégica. La legalización de la marihuana con fines médicos y recreativos en Colorado y Washington, esto en Estados Unidos, así como en Uruguay, intensificó en México el debate sobre la despenalización de su uso. Este es un asunto complejo y polémico que debe de ser analizado desde diversos enfoques y en el contexto internacional y nacional, en el que 53 de cada 100 mexicanos están en desacuerdo con su empleo recreativo. Del mismo modo como la prohibición de vender alcohol en los Estados Unidos despertó grandes debates en la década de los 30, ahora no hay país que escape a esta discusión. ¿Despenalizar el uso de la marihuana con fines recreativos ayudará o no a su control y reducirá la violencia? La referencia más conocida a la tolerancia del consumo de ciertas drogas es Holanda. De manera reciente, Colorado, en los Estados Unidos, y Uruguay, en Sudamérica, se han sumado a la lista de países y ciudades que buscan una alternativa a las políticas prohibicionistas al concluir que simplemente han fracasado. ¿México está preparado para que esta droga se venda de manera libre? ¿Su despenalización o tolerancia realmente arrebatarían el poder a las bandas del narcotráfico y llevarían a la baja la violencia? No es una pregunta fácil de responder, pero ignorar el fenómeno y el no debatir nuevas ideas nos condenarán a la inmovilidad y perpetuarán el estado de incertidumbre. Expertos en el tema dicen que la guerra contra las drogas en el mundo ha fracasado. No ha disminuido el consumo ni la violencia provocada por los narcotraficantes. Las posiciones son diversas. Hay mucha gente que se opone tajantemente a la legalización de esta droga, pero una parte importante de la sociedad está a favor y detrás o por encima de todo hay que poner los ojos en que el país más consumidor de marihuana en el mundo es Estados Unidos, donde cada vez se liberaliza más su uso y eso tiene efectos en el suelo mexicano. Ante este escenario, Adrián Villegas, de Gabinete de Comunicación Estratégica, nos adentra en el tema. ¿A usted qué le parecería que en la ciudad donde vive el consumo de marihuana fuera legal? Si fuera legislador, ¿aprobaría usted que se despenalice el consumo y la comercialización de la marihuana? El tema está cada día más vigente en todo el mundo. ¿Despenalizar o no despenalizar? He ahí la cuestión. En Gabinete de Comunicación Estratégica nos dimos a la tarea de realizar una encuesta telefónica nacional entre 300 ciudadanos del Distrito Federal y el resto del país. Los principales resultados indican que un tercio de los mexicanos teme que se disparen más los delitos como asaltos, robos y secuestros, mientras 23% siente que habrá más consumidores de cannabis e incluso 15% ve la amenaza de que el narcotráfico se fortalezca. En este escenario de eventual despenalización, se les preguntó, ¿México estaría avanzando o retrocediendo en el combate al narcotráfico? Para 47.1% de los ciudadanos, sin incluir a los del Distrito Federal, se daría un paso adelante, pero 41.7% cree que sería retroceder si se legaliza la venta de marihuana. Los porcentajes en la capital mexicana cambian ligeramente. 54.3% señaló que sería bueno en la batalla contra el crimen organizado. Lo contrario, que sería malo, opinó un 38.5% de la gente. Se le preguntó a las personas, ¿considera que la despenalización del uso de la marihuana en México ayudaría a mejorar la economía? No, respondió 52.6% de la gente y sí, 41.8%. La opinión entre los defeños es similar, 53.4% que no y 42.5% que sí. La encuesta puso en el tapete de discusión que la despenalización podría darse solo para uso terapéutico a escala nacional, donde 55 de cada 100 de los entrevistados manifestaron su oposición y a escala del Distrito Federal el rechazo al uso legal medicinal de la cannabis fue de 51.6%. Cifras parecidas, aunque vale la pena quedarse con que casi 40 de cada 100 entrevistados piensa que sí se debería despenalizar. Datos interesantes, ¿verdad? Más información sobre este tema en gabinete.mx. Hablar de drogas es un asunto polémico en cualquier sociedad. En particular en México es un tema que va de lo policial a lo social y termina en el terreno de lo político. Puede convertirse en un asunto que pasa de lo más importante a lo más relajado.
El debate sobre el eventual uso legal y médico de la marihuana en la capital del país podría anunciar vientos de cambio en el mapa nacional. Para entender mejor este tema, mi compañero Gerardo Magallón nos ofrece una entrevista con el especialista. Gracias por continuar en Caleidoscopio. Hoy vamos a hablar de un tema muy complejo, muy amplio, las drogas. Nos centraremos sobre el uso legal o no de la marihuana. Para eso nos acompaña el sociólogo Mario Domínguez, quien nos ubicará en este tema. Mario, gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Mario, sociedades como algunos países de Europa, algunos estados de la Unión Americana, como Uruguay, se está legalizando el uso de la marihuana. ¿México, estamos preparados para ello? Yo creo que no, estamos en una situación distinta. Cada sociedad tiene que vivir su propio proceso y México tiene que vivir este proceso del debate, de tener instituciones, y creo que la buena noticia es que ya estamos dando ese debate. ¿La marihuana entra como problema de salud pública en el mismo cajón de otras drogas como la heroína, como la cocaína, como drogas socialmente aceptadas como el alcohol y el tabaco? No, es un problema de salud pública, pero no es el mismo problema, el problema del consumo de heroína, el consumo de cocaína o de crack o de inhalables. Tiene su propia, digamos, dinámica, su propia problemática y lo asociado a las consecuencias que pueda tener el uso de la marihuana, pero sí es un problema de salud pública. Una de las preocupaciones de quienes están en contra de su despenalización o legalización es que dicen el uso de la marihuana por ley es puerta de acceso a drogas más duras. ¿Esto es cierto? No necesariamente. Tengo alguna experiencia trabajando con chicos que consumen, poliusuarios que han consumido en su vida, en su trayectoria, varias sustancias y no necesariamente pasan por la marihuana. Incluso algunos de ellos rechazan el uso de la marihuana porque no les cae bien. Ellos han aprendido en su trayectoria de consumo, en su trayectoria de vida, qué drogas son las que les dañan más, los ponen mal. En el consumo de drogas hay riesgos, pero también hay placeres, y es lo que buscan. Y cuando ellos no encuentran placeres, encuentran más riesgos, intentan dejarlo. No todos lo consiguen, pero hay quienes sí lo hacen. ¿Es válido el argumento de que, por ejemplo, el alcohol hace más daño que la marihuana? No, me parece que comparar las drogas en ese sentido, en realidad sí hay una problemática fuerte. Las estadísticas de muerte por consumo de alcohol son mucho más altas que las muertes por marihuana, por supuesto. A los centros de atención no se llega por consumo de marihuana simplemente. Como decía hace rato, los usuarios son poliusuarios, usan marihuana, alcohol, cocaína, varias drogas a veces. Son también algunos que solo consumen marihuana, también los hay, pero digamos que son dos drogas distintas y no me parece que el poner las estadísticas para decir esta es más mala que la otra sea un argumento válido. Me parece que hay que atenderlas a las dos en su propia dinámica. Desde tu punto de vista como sociólogo, ¿cuál es el camino? ¿Reforzar el camino prohibicionista o ablandarlo? ¿Cuál es tu punto de vista? El punto de vista es que en este debate también se ha argumentado que no estamos preparados como sociedad mexicana para la legalización, y me parece que no. Me parece que los más preparados justos son los que consumen, y los que consumen no de una manera en la que ya tienen un deterioro. Si no hay gente que consume, algunos le llaman funcionales, ¿no? Y que están preparados para entrarle al siguiente paso. Donde yo veo muchas debilidades son en las instituciones de salud y de justicia. A mí me parece que nos hace falta mucho camino por recorrer. Un argumento de quien está a favor de la legalización es, mírense en el espejo de Holanda. Holanda es un país próspero, es un país que convive con la marihuana sin problema. ¿Podemos mirarnos en este espejo? No como espejo, me parece. Sirve la experiencia porque ellos han vivido todo un proceso para llegar a donde están ahora. También han tenido problemas en el camino, pero me parece que nosotros tenemos que vivir eso y aprender de Holanda, de Uruguay, de los estados norteamericanos. Pero necesitamos vivir nuestra propia experiencia en ese sentido, fortalecer, lo repito, las instituciones de salud y de justicia para llegar a una legalización en todo caso. La violencia que vemos en los medios asociada con bandas de narcotráfico, ¿está ligada, tiene una correlación directa con el consumo de marihuana? Sí, en un sentido, pero que sería un error pensar que si se legaliza la marihuana, el crimen organizado desaparece, porque no es a lo único que se dedican.
¿no? Por ejemplo, en Uruguay me parece que fue muy importante no solo legalizar el uso recreativo, sino además el que uno tenga su propia planta en casa, porque entonces sí, eso le pega, pero sería un error pensar que por esa situación el narcotráfico va a desaparecer. Tiene secuestro, tiene extorsión, tiene una serie de otros, digamos, negocios ilícitos que no, el hecho de que ya no exista tráfico de marihuana desaparezca. Tratando de aislar el tema del crimen, tratando de focalizarnos solo en el consumo. ¿En México ha aumentado o ha disminuido el consumo de marihuana? Respecto a la última encuesta, que es la más importante en este país, la encuesta nacional de adicciones, no ha sido significativo el uso o el consumo de drogas. Si lo comparamos con otros años, sí. Y me parece que México sigue manteniéndose como un país en donde sus índices de consumo no son comparables con otros países. Estamos muy por debajo, pero eso no significa que no sea una problemática social que hay que atender. Mario, muchas gracias por habernos ubicado en este tema. Al contrario, muchas gracias. Y usted, gracias por continuar en Caleidoscopio. Adelante. La moneda está en el aire respecto a la despenalización de la marihuana en el Distrito Federal y los asambleístas tienen una misión muy compleja en un contexto social en que la mayoría de los mexicanos tienen dudas respecto a su implementación. Pero la tendencia en varias naciones es la de buscar alternativas de regulación, educación e información que ayuden a las personas a tomar las mejores decisiones ante las drogas. Soy Kimberly Armengol y los espero en otro Caleidoscopio.